Buenas tardes, egoístas. No, vamos, es increíble que haya pasado ya un curso académico y volvemos a vernos las caras aquí en Proyectando Escuelas Amigas, el cuarto año. Estamos encantadísimas de volver y sobre todo de volver presentando un proyecto, porque Escuelas Amigas nació con los proyectos colaborativos entre esas escuelas oficiales de idiomas, que siempre digo distintas y distantes. Bueno, pues en esta ocasión, alguna no es tan distinta y es muy familiar para mí, la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Tenemos con nosotros a Idoia Fernández, pero también más distante y también un poquito distinta, Paz Alonso de la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid y también a Desi López de la Escuela Oficial de Idiomas de La Carolina, que vienen a presentarnos cómo hicieron un proyecto que tiene mucha magia. ¿Qué hay dentro de esta caja? Nos lo van a contar. Me parece que tiene muchísimo arte. Bienvenidos a los tres y nada, empezamos con el mejor de los platos, con un proyecto, proyectando proyectos que siempre son de muchísima inspiración, sobre todo este, ¿verdad? Que tiene muchísima magia. Bienvenidos. Gracias, Laura. Gracias, Muchas Carol. gracias. Un Hola, placer nosotros estar aquí iniciando temporada y contando un poquito de nuestro proyecto. Pues lo mismo digo que dice Paz, muchas gracias por contar con nosotros y un saludo a todos los egoístas y a todas las egoístas que hay por ahí. Y bueno, deseando compartir con vosotros este proyecto que fue tan bonito y tan mágico para nosotros. Bueno, pues Saludos a todos y encantados de compartir este proyecto con todos vosotros. muy bien, pues antes de empezar, bueno, me gustaría deciros que este proyecto, aunque sí que tiene parte digital, tiene mucho de analógico y que tuvisteis la oportunidad de intercambiar, no quiero desvelar demasiado, pero tuvisteis la posibilidad o la oportunidad de intercambiaros esa caja, ¿verdad? En un encuentro, en una jornada, que también quiero agradecer a todos los que asististeis el pasado mes de mayo en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, esa jornada de la desvirtualización, la primera jornada de Escuelas Amigas, que bueno, no quiero decir mucho más, pero continuará, no se sabe, no se sabe. Bueno, pues contadnos, ¿qué tenéis que compartir con nosotros sobre ese proyecto? ¿Algún consejo? Porque ahora vienen los nuevos emparejamientos. La verdad es que estamos también, bueno, bastante abrumadas con el número increíble de peticiones para hacer proyectos colaborativos, más de 200 este curso, y a ver esas combinaciones como resultan, seguro que tan interesantes como hasta ahora, si no más. Así que cuando queráis, empezamos. Perfecto, gracias, Laura. Pues efectivamente voy a empezar yo y eso es lo que vamos a hacer, contaros un poco cómo planteamos nosotros nuestro proyecto, por si acaso, bueno, pues le puede servir a alguien. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a compartir pantalla, porque primero os voy a contar yo un poquito estos inicios del proyecto y luego Desi e Idoia pues os van a contar el proyecto en sí, ¿no? Entonces, como veis, cuando hemos preparado esta presentación, ¿qué es lo que hemos plasmado? ¿Qué queremos plasmar? Pues que los proyectos de Escuelas Amigas hacen que esto sea familia. Entonces, veis aquí nuestro pequeño árbol genealógico. Sí que se ve bien, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias a Escuelas Amigas, a este germen tan bonito que empezaron Laura y Carol desde la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, pues en esta ocasión, en la edición del año 21-22, se creó esta familia que fueron pues, nuestras escuelas, ¿no? de Valladolid, de Pamplona y la Escuela Oficial de Idiomas de Sierra Morena, La Carolina, que todos sabemos el hashtag, yo quiero ser hoy La Carolina. Entonces, esta familia que se creó aquí, construimos juntos el proyecto que os van a contar ahora un poquito más en detalle, Desi e Idoia, y efectivamente el resultado fue nuestro proyecto y aquí nos veis un poquito en esta imagen cuando nos pudimos juntar en las jornadas allí en Pamplona y los tres felices estábamos aquí intercambiando este proyecto, estas cajas que contenían todo lo que habían trabajado nuestros alumnos, como iréis viendo ahora. Y luego veis aquí también que esta familia que se creó, sale aquí otro ramal, ¿no? Que es eTwinning, que es una familia diferente, la familia de los docentes en Europa. Y yo lo que voy a hacer es contaros un poco este inicio y este registro en eTwinning para que los que comenzáis este curso, si os apetece, pues os podéis animar. eTwinning es la plataforma docente europea
en la que ¿por qué no registrar nuestro proyecto? Entonces, todos sabemos que obviamente es un trabajo. Cuando nos apuntamos a hacer los proyectos de escuelas, lo hacemos con mucha ilusión, queremos lo mejor para nuestros alumnos, pensamos que va a ser bonito, pero también nos supone un trabajo extra. Entonces, a la hora de registrarlo en eTwinning, es una forma de reconocer esta labor que hacemos. En la mayoría de las comunidades, yo creo que si no en todas, se reconoce con forma de créditos de formación o de alguna manera. Entonces yo creo que esto nos beneficia tanto a alumnos como a docentes. Y luego aparte el registro en eTwinning hace que tu proyecto se plasme en este escaparate de plataforma docente y a partir de ahí quizá también se pueden crear contactos, ¿no? A lo mejor alguien ve tu proyecto y se pone en contacto contigo. ¿Qué ocurre con eTwinning? Que la nueva plataforma europea a lo largo de los últimos meses ha habido una transición. Entonces yo lo que os voy a dejar aquí en este enlace para que luego cuando compartamos la presentación podáis acceder es la nueva plataforma a la que hay que unirse. Entonces si ya estabais en eTwinning habéis recibido probablemente correos advirtiendo de estos cambios y ahora hay un registro único para todo lo de la Comisión Europea, la academia, todos los cursos, etcétera. Y bueno, aquí tenéis el enlace a través del que habría que registrarse, crear una nueva cuenta y lo que teníamos antes, el eTwinning anterior, sigue abierto como plataforma en la que ver los proyectos que se han hecho, pero no sirve nada de lo que había en cuanto a tu propio perfil, etcétera. Hay que crear todo. Entonces, bueno, queríamos dejaros aquí la nueva plataforma. Yo ahora mismo estoy todavía familiarizándome con ella, haciendo cursos, entonces no os puedo contar mucho todavía de la nueva plataforma, pero he hablado con Pilar Antolín y he hablado con Carmen Fernández, que las dos pueden echar una mano. Entonces me han dado permiso para que ponga aquí sus cuentas en redes sociales y sabéis que si tenéis cualquier duda, cualquier problema, los que ya hemos estado en eTwinning podemos intentar ayudaros, pero la nueva plataforma, ya digo, estamos creo que todos aprendiendo. Pero bueno, ellas son embajadoras, Carmen en Galicia tiene la suerte de contar con ella y ya está metida de lleno en su nuevo proyecto, porque lo vemos en redes. Y Pilar, yo desde el primer momento, mi primer proyecto en eTwinning hace un par de años, siempre estaba ahí, ¿no? Si tenía alguna duda o tal. Así que ahí os dejo sus direcciones y por supuesto tenéis las nuestras que también estamos en redes sociales. Y esta es la nueva plataforma que hay, pero os vamos a enseñar la plataforma desde la que nosotros trabajamos todo nuestro proyecto y os mostramos un poquito cómo lo plasmamos aquí y a partir de aquí vemos lo que hicimos. Entonces nosotros las páginas que tiene eTwinning lo plasmamos como pasos, ¿no? Aquí veis el step 1, que este fue nuestro inicio. Entonces yo os voy a mostrar aquí cómo Desi, Idoia y yo pues nos reunimos nada más recibir el correo de Escuelas Amigas, ¿no? Primero por correo electrónico y luego ya con videoconferencia y aquí lo tenemos plasmado en eTwinning. ¿Por qué es esto muy importante? Pues Laura y Carol ya cuando te escriben para emparejarte ya te lo comentan, ¿no? Que está muy bien reunirse cuanto antes y por videoconferencia. Lo mejor es conocerse, hablar y crear ese ambiente también entre los compañeros que vamos a trabajar juntos y al hablarlo en persona siempre surgen ideas. Entonces, nuestro proyecto cuando nos reunimos ya empezamos a hablar de hacer algo que no fuera tan tecnológico. ¿Por qué? Porque la experiencia anterior nos había dicho, estábamos todos con la pandemia, ¿no? Y esos proyectos tecnológicos son muy bonitos y salen a veces vídeos preciosos, Padlets en los que se comparten audios, cosas muy bonitas, pero es cierto que si tienes un grupito numeroso o bueno, a lo mejor de 15 personas y sois 3 escuelas, ponerse a visualizar y a compartir todo eso en el aula, si ya hablamos de 40 audios, puede resultar un poco complicado en nuestro día a día. Es muy importante en los proyectos, los que os iniciáis, que eso ya pues, lo habéis visto en los comentarios que hacemos al final de cada proyecto compartidos en un Padlet, que se intente integrar dentro del currículum, dentro de la programación del aula.
Y a la hora de integrarlo, Desi, Doya y yo nos pusimos a hablar de algo que pudiéramos tocar, ¿no? Que fuera algo que los alumnos pudieran vivir un poquito más de cerca dentro del aula, tocar y ver. Entonces, hablándolo, pues efectivamente nos fuimos inclinando por esta idea de meter todo en una caja y a partir de ahí pues surgió nuestros entornos, comentarlos a través de los sentidos, que es algo que trabajamos en el aula, ¿no? Entonces, a partir de ese punto de encuentro común, fuimos desarrollando lo que es el proyecto. Y uno de los primeros pasos que hicimos también a la hora de crear estas cajas mágicas en las que íbamos a hablar de nuestro entorno a través de los sentidos fue difundir un poco todo esto en redes sociales. Entonces creamos el logo, digo creamos, pero en realidad lo creó un alumno de Desi, que es un artista. Y entonces este alumno de Desi, con su creatividad y su imaginación, nos creó este logo tan bonito que hemos utilizado luego en todo. Y creamos un pequeño vídeo, un tráiler que fue un poquito para darle emoción, para difundir en redes sociales la parte visual de nuestro proyecto y también para los alumnos, ¿no? Lo muestra así, darle un poquito de emoción. El vídeo es de 20 segunditos, entonces os voy a poner un poquitín. Está aquí incrustado en nuestro Twin Spaces. Bueno, y lo voy a parar ahí porque simplemente queríamos que vierais pues nuestra idea, ¿no? Era los idiomas, la creatividad, el arte, los sentidos, todo eso unido de manera que pudiéramos verlo, tocarlo y meterlo en esas cajas mágicas que tanta ilusión nos hizo después abrir. Y luego ya el cómo seguimos con el proyecto y cómo nos fuimos reuniendo y poco a poco lo fuimos definiendo, pues voy a pasar la palabra a mis compañeros para que os cuenten un poquito más, ¿vale? Entonces, si os parece, dejo de compartir yo pantalla y paso la palabra a Desi. Entonces, dejo aquí de compartir. Bueno, pues continúo yo y ahora pues también voy a compartir yo pantalla. A ver. ¿Veis? Perfectamente. Vale, bueno, pues como ha comentado Paz, en mi caso era la primera vez que participaba en Escuelas Amigas y la verdad que me hacía muchísima ilusión participar y tengo que decir que la realidad ha superado para bien a las expectativas, ¿no? Que ya de por sí eran muy altas, porque he tenido la suerte de tener dos compañeras que han sido, y no es un tópico y no es porque estén allá adelante, pero es que son y han sido maravillosas. Y a mí me han hecho sentirme súper cómodo en todo momento, ¿no? Y creo que ese es otro de los legados de Escuelas Amigas en general, ¿no? Los vínculos que ya, más allá del propio proyecto, se establecen entre las personas, que bueno, nunca se sabe hasta dónde llegarán, ¿no? Pero conoces a personas que de otra manera no hubieras conocido, a compañeras, a compañeros, y sabes que están ahí y creas las bases para futuras colaboraciones que nunca se sabe hasta dónde van a llegar, porque una de las sensaciones que a mí me ha quedado con este proyecto que hemos tenido, y yo no sé si a mis compañeras también, es que como que puede tener perfectamente una segunda parte, ¿no? Porque fue tan bonito, fue creciendo de la manera que creció y cada reunión que tuvimos y cada comentario que hicimos nos daba pie a ir creciendo, que yo creo que este proyecto puede, y yo no descarto la idea de que se materialice aún más encontrándonos los tres con aquellos alumnos del año pasado. Y bueno, ya sin enrollarme mucho más, que siempre me enrollo, os cuento un poquito cómo lo desarrollamos, ¿no? Como antesala al proyecto, como ha comentado Paz, digamos que el objetivo último del proyecto era llenar unas cajas con referencia a elementos relacionados con los 5 sentidos y a la vez elementos locales de la zona de influencia de cada una de las escuelas y de cada una de las 3 ciudades, bueno, en el caso de la Carolina, pueblos. Entonces, como digamos que eso tiene ese toque tan personal, tan, ¿por qué no decirlo, íntimo? Pensamos que sería interesante que hubiera una
antesala a ese momento de las cajas, de la preparación de las cajas, ¿no? Y para eso hicimos lo que veis ahí, el paso 3, que es Getting to Know Each Other, en el que a través de este Genially que preparó Paz, le propusimos a nuestros alumnos que, bueno, no he dicho que se trataba de grupos de nivel C1 de inglés, que se me había olvidado decir eso, ¿no? Le propusimos a nuestros alumnos que, que grabaran una presentación suya en un formato de audio en la que dijeran, pues, entre otras cosas, pues, sus gustos, sus aficiones, por qué estaban estudiando inglés. Y eso lo hicimos a través de esta presentación en la que se colgaron los audios, las grabaciones en audio, y también se colgaron fotos de los alumnos. Entonces, una vez que ya lo hicimos eso, lo presentamos a nuestros grupos en clase y evidentemente los alumnos de las otras 2 escuelas tenían que averiguar quién era quién a partir de lo que escuchaban. Es decir, escuchaban la grabación de un alumno o alumna determinada diciendo soy tal, estudio inglés en la EOI de Valladolid, en la EOI de Pamplona, en la EOI de la Carolina, gustos, aficiones y por qué estoy estudiando inglés, ¿no? Y los alumnos tenían que averiguar de las otras 2 escuelas, viendo las fotos, de quién se podía tratar, ¿no? Y bueno, yo creo que este primer paso fue importante para crear una cierta sensación de vínculo entre los alumnos, ¿no? Y a la vez dejar un poco la puerta abierta a qué vendrá después, ¿no? Porque ya empezamos a hablarle de lo que íbamos a hacer y en qué consistía la tarea final, ¿no? Que era la de las cajas. Pero estuvo muy interesante porque además yo recuerdo que con mis alumnos pues empezamos un poquito a especular, ¿no? Y cómo serán, no sé qué, y qué nos van a mandar, a partir de que escucharon al resto de compañeros de la otra escuela presentándose en inglés, ¿no? Y eso estuvo la verdad que muy curioso y creo ya un poco de, digamos, actitud favorable por parte de los alumnos a participar y a involucrarse aún más en el proyecto. Entonces, bueno, una vez que ya habíamos creado ese vínculo entre ellos y se hizo y quedó esa sensación de queremos saber más, pues ya llegó el momento de ponernos a preparar las cajas, ¿no? Antes de llevar el contenido a las cajas había que pensar qué íbamos a meter en esas cajas, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso en la Carolina, y quiero recordar que tanto Paz como Idoia, pues algo parecido, pues hicimos ahí como un bombardeo de ideas en clase, pues ¿qué le mandamos? ¿Qué para el gusto? ¿Qué le mandamos? Pues todos pensábamos, por ejemplo, en la Carolina en comida y pensábamos sobre todo en aceite de oliva virgen extra, ¿no? Que es muy de aquí de la zona. Y bueno, ¿y qué mandamos de olfato, relacionado con el olfato, relacionado con el gusto, el tacto, etc. Algunos eran más fáciles, otros más difíciles, pero realmente se pudo lograr y ahora Idoia os presentará esa parte y veréis qué cosas más bonitas hicieron todos los compañeros y todas las compañeras para enviar a los compañeros y compañeras de la otra escuela. Y luego, una vez que más o menos habíamos decidido qué se iba a mandar, qué se iba a meter en esas cajas, llegó una parte, digamos, un poquito más técnica, por decirlo de una manera, o más lingüística, y era que cada uno de esos objetos, cada uno de esos elementos que iban a ir dentro de las cajas, tenían que ir acompañados de una descripción, digamos, y aquí entraba ya la parte lingüística. Había que, por ejemplo, acompañar, si mandábamos, en nuestro caso, el aceite de oliva, bueno, pues con una descripción de dónde venía, qué era, qué cualidades tenía, etcétera, ¿no? Y esa parte lingüística que acompañaba a cada uno de los diferentes artículos que enviamos, pues en general la hicimos en 2 soportes, en los 3 casos. En algunos casos fue en soporte escrito, en texto escrito, y en otros casos fue también, sobre todo para el sentido del oído, fue en grabaciones, ¿no? Ahora veréis qué cosas más chulas se mandaron. Y bueno, ¿qué tenía, digamos, esta parte de elaboración, de descripción de los elementos que se estaban mandando? Bueno, pues evidentemente había una parte de trabajo con las actividades de lengua,
producción y coproducción de texto escrito, producción y coproducción de texto oral, comprensión de texto escrito, comprensión de texto oral. Por supuesto, había una parte muy importante de vocabulario, y aquí quería decir, y no quería que se me olvidara decir, que Paz elaboró un Genially sobre los verbos de los sentidos, que compartió tanto con Idoia como conmigo, y que eso es una parte de la que quiero hablar ahora después, ¿no? Cómo también se establecen esos vínculos profesionales de los que hablaba antes, ¿no? Y bueno, nos pusimos a trabajar con los alumnos en clase, pues en eso, bueno, cómo vamos a describir, yo qué sé, pues el aceite de oliva, cómo vamos a describir esta imagen que vamos a mandar asociada al sentido de la vista, qué vamos a poner de aquí. Pues ahí estuvimos trabajando a nivel C1, pues todo desde vocabulario, estructura. Estuvimos evidentemente nosotros tres supervisando, monitorizando lo que ellos hacían y coordinando. Se supervisó ya el trabajo final y todo lo asociamos, cada uno de esos ítems lingüísticos que irían asociados y vinculados a cada uno de los elementos que se mandaban en las cajas, pues lo hicimos lo asociamos a un código QR, lo pusimos muy bonito. Por cierto que lo aprendimos de la presentación, por lo menos en mi caso, de Paz, que hizo el año pasado en Escuelas Amigas, y se puso pues muy, muy bonito, y ya teníamos el elemento que íbamos a mandar de cada uno de los sentidos de nuestra zona, su descripción, digamos, lingüística, y el código QR que iba asociado. Y ya llegaba el momento de irse a preparar las cajas, que digamos que era el momento como más ilusionante, ¿no? De a ver cómo lo mandamos, cómo lo preparamos, cómo se lo hacemos llegar. Y ahí entró, ya le dejo la palabra a Idoia, que nos va a explicar, y vais a ver sobre todo en imágenes las cosas tan bonitas que mandaron. Y como decía Paz, pues que tuvimos la suerte de que nos encontramos en Pamplona los tres en la primera jornada presencial de Escuelas Amigas, y pudimos intercambiar las cajas pues personalmente, porque de otra manera lo hubiéramos mandado por paquetería o de alguna otra manera, ¿no? Pero bueno, coincidió que en el tiempo y en el lugar que pudimos hacerlo así, y bueno, pues si ya de por sí era el proyecto bonito y tierno, pues más el hecho de que nos pudiéramos ver los tres en persona y entregarnos las cajas, intercambiarlas personalmente, fue aún más bonito. Y nada, le dejo la palabra a Idoia, dejo de compartir ya. Y cuando quiera, Idoia. A ver, comparto pantalla, yo también. Aquí, ¿la veis? Perfecto. No, ¿dónde está? Yo tengo que mover esto. Ya está. Aquí. Bueno, muchas gracias a Paz y a Desi por la explicación tan estupenda de nuestro proyecto. Como ha comentado Desi, yo voy a explicar las dos últimas fases de nuestro proyecto. La fase 5 es preparando para entregar. Como ha dicho Desi, tras el trabajo lingüístico en clase en la que prepararon toda la información, llegó el momento de meter todos los objetos con su explicación en las cajas, decorarlas, ponerlas bonitas para enviar, porque en un principio las íbamos a enviar, pero como han dicho, tuvimos la suerte de vernos. Entonces, ¿qué es lo que había en cada una de las cajas? Ahora os lo voy a enseñar. En la escuela de Valladolid prepararon diferentes sobres para cada uno de los sentidos con la explicación con el correspondiente objeto. Entonces, para el sentido de la vista, nos enviaron información sobre museos y edificios de Valladolid, puesto que la arquitectura es un aspecto a destacar de la ciudad. Para el oído, para el sentido del oído, nos mandaron una banda sonora de Semana Santa, puesto que las procesiones y el sonido de los tambores son muy habituales en Valladolid en esas fechas. Para el tacto nos enviaron lana para que los alumnos la pudieran palpar, puesto que el lechazo es muy común en Valladolid y era un poco factible enviarnos un lechazo por correo. Incluso intercambiarlo hubiera sido un poco difícil.
Para el gusto nos enviaron melocotón en almíbar, puesto que la fábrica se encuentra muy cerca de Valladolid. Y para el olfato nos enviaron queso y azúcar. El azúcar, porque la fábrica se encuentra en un pueblo muy cercano, a unos 30 kilómetros de Valladolid, y cuando pasas cerca de la fábrica el olor es muy característico. Y el queso, porque el olor es evidente. Entonces, estas son las cajas de Valladolid, aquí con lo que había dentro de los sobres, explicándonos cada uno de los sentidos con los códigos QR. Y aquí en TwinSpace está la explicación de cada uno de ellos. La escuela de la Carolina también nos preparó unas cajas muy chulas y para el oído nos enviaron una grabación con trino de pájaros que los propios alumnos grabaron, ya que cuando paseas por la zona es un sonido muy habitual escuchar a estos pájaros. Para el gusto nos enviaron paté de perdiz y aceite de oliva virgen extra, denominación de origen de la zona, también ambas cosas para chuparse los dedos. Para el tacto, no sé si se ve en alguna foto, creo que están metidos aquí en esta bolsita. Nos enviaron unas piedras porosas que también es muy común encontrarlas en la zona. Para el olfato nos enviaron hierba fina, esto que produce un olor muy característico y muy agradable. Y para la vista, el alumno artista de DESI, que ya han comentado antes, nos hizo unos dibujos muy profesionales de diferentes lugares de la Carolina. Y también el auxiliar de conversación, creo que se ve en alguna foto, a ver si se ve. Igual no se ven estas. Bueno, el auxiliar de conversación, Simon, también quiso participar en el proyecto y nos escribió una carta con unas monedas explicando qué eran y toda la información sobre ello. Y por último, la Escuela de Idiomas de Pamplona también intentamos elegir objetos y elementos representativos de la zona para enviar a las otras escuelas. Y lo que elegimos para el sentido de la vista fue una foto de la ciudadela a vista de pájaro para que se pudiera ver bien la estructura de la fortificación. Y también imágenes del encierro de San Fermín. Una de las imágenes era una foto en la que salía uno de los alumnos corriendo el encierro y la otra imagen era un dibujo que un alumno hizo de los encierros de San Fermín. Para el sentido del oído, tres alumnos se ofrecieron voluntarios para grabar una canción en euskera. La grabaron ellos mismos tocando el saxofón y el ukelele y también cantando. Y lo enviamos en un código QR. Para el sentido del tacto enviamos un pañuelico, que es el pañuelo rojo que llevamos en San Fermín. Para el gusto enviamos queso del Roncal, puesto que el Valle del Roncal es un valle de Navarra. Y para el olfato, que no para el gusto, enviamos 2 botellitas de pacharán, ya que el olor a anís es muy fuerte y muy característico también. Entonces, una vez que las cajas ya estaban preparadas, como ya habéis dicho, bueno, nuestra intención era enviarlas, pero como hemos dicho, tuvimos la suerte de intercambiarlas en la primera jornada de Escuelas Amigas el curso pasado, en mayo. Entonces aquí nos veis súper felices y súper contentos con todas las cajas ya listas para llevárselas a nuestros alumnos a clase. Y tenemos algunas fotos de los momentos de abrir las cajas. Aquí podéis ver a los alumnos de la Escuela de Idiomas de Pamplona abriendo las cajas, enseñando a los compañeros lo que hay dentro, explicándoselo. Se fueron pasando los objetos para que todo el mundo pudiera ver y leer. Y por supuesto todo lo que se podía probar lo probamos. Ahí nos veis probando todo el queso, el paté de perdiz, el aceite, todo riquísimo.
También hay fotos de la Escuela de Idiomas de Valladolid. Aquí están todos los alumnos, cada uno con un objeto. Mira, aquí se ven los cuadros que, bueno, lo que dibujó el alumno de BESI, de un lugar de la Carolina. Aquí están todos los alumnos leyendo también y abriendo las cajas. Estos son los de Valladolid. Y todo lo que preparamos aquí, Paz con el pañuelico, que está San Fermín y el escudo de Pamplona. Y aquí están probando el aceite. Y también hay fotos de la Carolina. Aquí. Aquí está Desi con sus alumnos y, bueno, y todos abriendo y explorando qué hay en las cajas. Y también Desi tuvo, no sé si fue Desi o Paz, tuvieron la idea de colgarlos en la pared en corcho para que todo el mundo que quisiera o accediera al aula pudiera ver nuestro proyecto. Entonces hicimos lo mismo y a ver si puede pasar. Sí, aquí. Y aquí entonces lo colgamos en las 3 escuelas para que todo el mundo lo pudiera ver. Y bueno, este es nuestro proyecto. Como ya ha dicho Paz, nos propuso hacer algo más analógico, puesto que había sido el momento de las mascarillas y a todos nos apetecía un trato más cercano. Pasábamos de una sobreexposición a las pantallas, entonces nos apetecía algo más cercano, más humano. Bueno, creo que intentamos hacer algo sencillo, pero poco a poco, con más y más ideas que se nos ocurrían, acabamos con este proyecto tan chulo y elaborado. Y bueno, espero que os haya gustado y que cualquier persona que nos esté viendo se anime y haga el mismo proyecto o uno parecido. Y eso es todo. Muy bien. Idoia, si puedes, por favor, dejar de compartir pantalla, aunque es tan bonita la pantalla. Es que la palabra realmente para mí es belleza. Es un proyecto bello, es súper evocador, es tan bonito, pero yo os estaba escuchando y no podía dejar de miraros, tengo la vista así, y los 3 sonreíais tan abiertamente de ese disfrute, ¿no? Recreando el trabajo, me imagino que también pensando en el trabajo que llevó, el esfuerzo que pusisteis tanto los alumnos como vosotros, ¿no? Pero esa sonrisa vale más que, no sé, lo que vale, más que la caja esa tan maravillosa, que ese aceite, ese queso. Entonces, me quedo con muchas cosas, pero bueno, os quiero hacer una pregunta un poco concreta, pero quería antes agradeceros otra perspectiva de proyecto. Este proyecto tiene que tener otra vida porque es un proyecto, pues como decía, muy bonito, pero además con muchísimas posibilidades. Y es un proyecto para conocernos, es una manera maravillosa de conocernos con los productos que nos representan, ¿no? No solo de la gastronomía, sino también productos elaborados por el propio alumnado, esa artesanía. Me parece, bueno, increíble. Em, Efectivamente, y si me permites, Laura, solamente por favor. iba a comentar que ese proyecto, además, una vez que disfrutamos muchísimo de la parte de la comida, yo creo que los 3 en nuestras aulas, ¿no? Esa parte fue la que más nos gustó a todos, pero yo creo que todos también lo utilizamos un poco, ahora que estamos con la mediación, etcétera, pues leíamos, veíamos lo que nos habían descrito los compañeros de las otras escuelas. Entonces, dentro del proyecto, como comentaba Desi en alguna ocasión, ocurría que eso que habían producido los alumnos se podía utilizar también. Entonces, yo leía lo que me habían enviado de Pamplona y tú leías lo que me habían enviado de la Carolina y nos lo contábamos unos a otros. Entonces, ha sido un proyecto que luego hemos podido utilizar para muchas cosas. Y mi aula ha estado decorada hasta hace 2 días, como quien dice. Yo lo he retirado todo en octubre. Así que ahí ha estado decorando el aula. Ahora había que dejar espacio para nuevas decoraciones, pero yo creo que el verlo ahí también ha sido bonito, ¿no? Todos estos meses, semanas. Yo doy fe que he examinado en un aula que olía muy bien a no sé qué hierba de la Carolina Sí. y estaba muy bien decorada. Entonces eso también es muy importante, esa presencia, ¿verdad? Yo recuerdo también un proyecto que alguien lanzó en las redes hace poco. Era un recuerdo, creo que fue Nuria Companys, de nuestra compañera también de Escuelas Amigas, que hablaba de un proyecto de cuadernos viajeros.
era un proyecto analógico previo a las escuelas amigas, pero también entre amigas, ¿no? Y es ese tipo de cosas, pues las tarjetas, enviarse tarjetas, la misma idea del cuaderno viajero. Y este es una idea maravillosa que me gustaría que todos supiéramos dónde podemos encontrarlo. Me ha encantado también ese paseo por eTwinning, aunque sé que ahora está ese cambio, ¿verdad?, de plataforma, que también nos tenemos que familiarizar. Hay que apostar por esas nuevas vías también, por eTwinning, ¿por qué no dar esa puerta o abrir esa puerta? Porque se acredita también por parte de la administración y aunque empezamos ahora con una nueva plataforma, pues solo es cuestión de, pues supongo que unos meses familiarizarnos. Me quedo con muchas cosas y ahora va la pregunta, pero antes quería agradeceros por utilizar palabras tan bonitas como familia, que fue una de las primeras palabras que dijo Paz. Me parece que sí, bueno, profesionalmente, pero también humanamente, esos lazos creo que han sido, que están siendo muy sólidos. ¿Qué pensáis? Sí, yo creo que la parte humana que a priori ya se vislumbraba con este proyecto, según fue evolucionando el proyecto y culminó, digamos que se proyectó exponencialmente. Es decir, creo que es una de las partes más importantes que lleva el proyecto y eso, al contrario de lo que se pueda pensar, favorece muy mucho el aprendizaje tanto para el alumnado como para el desarrollo profesional del profesorado, ¿no? Yo creo que si se aprende en un entorno en el que las emociones digamos, ese concepto de familia, más allá del concepto general de familia que tenemos, ¿no? Se desarrolla en el aula, se aprende más y mejor, se aprende con calidad y lo que se aprende de esa manera se queda. Y quería resaltar también, centrándome quizá un poquito más en la parte lingüística, como ha dicho Paz, que el material que generaron los alumnos y las alumnas sirvió como un material para trabajar, por ejemplo, el tema de la mediación, ¿no? Y ver un poco pues, las diferencias sociales, culturales que puede haber entre los dos centros, entre las tres zonas, entre los tres centros y entre las tres zonas de influencia de los centros. Y bueno, para mí fue un proyecto redondo, ¿no? Y a mí me ha dejado un buen sabor de boca increíble. Pues haber conocido tanto a Paz como a Idoia, ver cómo los alumnos se ilusionaron elaborando su parte y ver cómo los alumnos disfrutaron muchísimo abriendo las cajas y viendo todo lo que había allí. Y luego, como decía Paz, cómo hemos utilizado gran parte de ese material para luego seguir trabajando nosotros en clase. O sea que redondo, de verdad, muy, muy contento con él. Bueno, pues qué maravilla escucharte decir eso, escucharos decir eso. Yo estaba pensando que Paz precisamente clausuró la jornada anterior de Proyectando, si no me equivoco, con los códigos QR y cómo todo se recicla, ¿verdad? Que todo es redondo. Y empiezas, inauguras la cuarta temporada de Cierto, Proyectando, cierto. ¿no? Sí, qué ilusión. Además, mira, con qué compañía más buena la inicio. O sea que muy bien, muy bonito, porque cuando yo recibí la magia, ¿no?, que hacéis ahí, ahora estamos todos viendo a ver si nos llega nuestras nuevas escuelas amigas este curso. Pronto. Y cuando recibí, yo de lo primero que puse en Twitter fue, no quiero daros envidia, pero yo quiero ser hoy la Carolina y hoy Pamplona, porque obviamente me hizo mucha ilusión, ¿no? Yo no los conocía a ellos, pero además Idoia no estaba en redes, se metió en redes a raíz de vernos a Desi y a mí todo el tiempo. Y nada, y a ver, este año estamos seguros de que los proyectos nuevos van a ser igual de bonitos o más y estamos deseando todos ver nuestras nuevas escuelas amigas. Bueno, pues muy poco falta, muy poco. Yo quería simplemente deciros que, bueno, os pondremos en la descripción también del canal, donde podéis consultar todos los proyectos, que hay un espacio web que es escuelasamigas.com y entre ellos está este proyecto maravilloso y el de otros tantos o muchos compañeros y compañeras que en 4 idiomas durante 3 cursos han elaborado pues, esos productos, ¿no? Pero que el proceso ha sido muy interesante y los productos a veces quedan inacabados y no pasa nada, porque los proyectos pueden tener pues no una segunda vida, incluso pueden ser acabados por otros compañeros. Entonces es muy importante revisitarlos y darles una oportunidad. A mí me gustaría hacer un proyecto que ya he visto, ya he fichado con mi escuela amiga, que todavía no sé quién es, pero desde luego yo creo, y aquí va la pregunta, que este proyecto de la caja de los sentidos tiene que tener otra vida.
Entonces yo me pregunto, no sé, es una pregunta que si queréis me contestáis y si no, pues igual no sabéis la respuesta. ¿Habría un foro físico para luego hacer la entrega física de las cajas? ¿Cómo lo veis? Idoia, te damos A paso. ver, pues, que no sé Idoia o si Desi, o no sé, bueno. Venga, Idoia. Espera, repíteme la pregunta, Laura. Claro, no, yo digo que si por ejemplo este proyecto ahora mismo, pues en las nuevas colaboraciones, pues alguien se fija en él, que seguro que nos fijamos muchos, ¿no? Bueno, pues vamos a recrearlo con nosotros, con otras, lógicamente otro alumnado, hablo de otros profesores, ¿no? Y lo hacen, luego tienen que hacer el intercambio de las cajas. Y mi pregunta es, ¿habrá un foro físico donde nos podremos encontrar y darnos las cajas como en la primera jornada de Escuelas Amigas? Entonces esa era la pregunta. No sé, que igual no tiene respuesta todavía. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, a mí un pajarito me ha dicho que va a haber otra segunda jornada de escuelas amigas, así que si se animan, puede que también tengan la suerte de intercambiarse las cajas físicamente. Bueno, pues lo podemos dejar ahí o igual podemos añadir algo. Igual Desi quiere añadir algo. Yo no sé si se puede contar o no, así que por si Bueno, sí, acaso. seguro que habrá otro foro, otro espacio físico en el que se pueda hacer un intercambio de cajas. Si algún grupo de escuelas amigas quiere desarrollar un proyecto parecido a este, os lo aconsejamos, de verdad que merece muchísimo la pena. Y bueno, habrá que esperar a lo mejor a la primavera de 2024 quizás, para que se desvirtualice otra vez pues Eso no es nada, pasa volando, porque cuando hay muchas pasa ganas, volando. el tiempo pasa rápido. Así que el tiempo ha pasado rápido con vosotros tres, un placer, una maravilla, un lujo enorme. Muchísimas gracias a los tres, muchas gracias a Carol ahí al pie del canal y qué mejor manera de inaugurar esta nueva temporada de Proyectando que con proyectos Escuelas Amigas. Muchas gracias Desi, muchas gracias Paz, muchas gracias Idoia y muchas gracias a todos vosotros por vernos. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues un abrazo a todos, egoístas y a todas y nos vemos muy prontito y nada, empezar a lanzaros la pelotita de los proyectos de esta cuarta temporada. Un abrazo y hasta pronto.